La necesidad del arquitecto es crear un espacio donde se sienta paz, armonía, haya esa iluminación, esa luz y conectarnos con la parte superior. Bienvenidos a Arquitectura del Alma, el podcast que nos ayudará a todos a tomar las mejores decisiones en arquitectura, construcción y edificación, con Bianca López y Mario Montenegro. Saludos a todos y una vez más bienvenidos al podcast Arquitectura del Alma, donde platicaremos y tomaremos diferentes tipos de decisiones que tengan que ver siempre con arquitectura, construcción y edificación. Una vez más quisiera saludar a la titular del podcast, la arquitecta Bianca López. A la orden, Bianca, ¿cómo estamos? Hola, ¿cómo estás, Mario? Es un gusto saludarte, Mario. Quiero aprovechar para todos quienes nos están escuchando. Muchísimas gracias por su preferencia. Estamos ya en el número 5. Sí, así es. Y hoy un tema muy importante, ¿no? Desde la forma y la base de la arquitectura. Tal vez desde ahí tengamos que partir la palabra templo. En la arquitectura, ¿qué debemos entender por un templo? La arquitectura fue coincidida con base en la forma a los templos, a la forma de vivir, de tener varias secciones. Nunca hemos dejado de tener con nosotros todo lo relacionado, todos los aspectos con nuestros ancestros, y que también significa el hacer tu casa o tu templo, o lo que le llamamos un tributo a tu vida y a la vida que has llevado dentro de ella. Por eso es tan importante tu casa, verla como un templo y lo que representa. Y la fortaleza que da esa palabra, ¿verdad? Es que el tributo es lo que uno mismo hace como tribu dentro de tu casa, como familia y todo. Tener hasta sus costumbres, ¿no? Que cómo lo vivimos diferente en cada casa. Depende de lo que nosotros seamos, sintamos. Es el ser primero. Y es lo que tú le alimentas de energía a esa casa, a ese templo realmente. Que es donde quieres llegar y soñar, ¿no? Estar tranquilo y cuidado, sentirte cuidado, ¿no? Y la gran importancia de sentirse a gusto. ¿Con qué elementos el arquitecto debe trabajar para crear bajo el concepto de templo? Es que si hablamos de arquitectura, pues puede cambiar porque tenemos en la historia muchos tipos de arquitectura y pueden cambiar el sentido, desde el católico, el espiritual, el masónico, está la arquitectura budista, y todos hablan precisamente de la parte espiritual, la parte del conocimiento espiritual, emociones y pertenencia. Puede ser católico, masónico, mormón, y ahí es donde entran los diferentes tipos de arquitecturas para ver el diseño, porque hay unos templos preciosos. Simplemente nosotros aquí en México que tenemos el Templo Mayor. De hecho, ese Templo Mayor se construyó justo en el sitio donde los peregrinos de Aztlán encontraron el sagrado nopal que crecía en una piedra y sobre el cual se posaba el águila. Esa es la historia. Estaba el águila con las alas extendidas, devorando a esa serpiente. Por eso ahí fue donde se situó precisamente esa gran construcción del Templo Mayor de aquí de la Ciudad de México. Y en otras partes, si vas a Tailandia, también te habla de sus ancestros y de todo lo que han vivido, ¿sí? La palabra templo. Es difícil hablar de la palabra en sí porque es muy extensa, tienen muchas diferentes percepciones. ¿Cuál sería el común denominador en los criterios a definir? La relevancia cultural que tiene un templo, de una forma de vida religiosa, política. Pensando en aspectos un poco más prácticos, como materiales o los espacios disponibles al interior de las edificaciones, ¿qué podemos deducir que se hace o que se ha estado haciendo para lograr el objetivo de que la construcción sea vista como templo? Más que nada es según la idea del arquitecto, lo que haya plasmado, según las tradiciones que tenga. Por eso decía que puede ser católico, mormón. Y asimismo, te vas a China, te vas a diferentes partes, es donde tú ves los jardines enormes o lo que han hecho como templos. Es una cosa impresionante todo lo que ves allá en Asia también. El valor significativo de la parte espiritual de nuestros ancestros es increíble, y que los templos, hay algunos que hasta donde están enterradas gente muy importante según la época, según su rango, a lo mejor si los consideraban
dioses. ¿Y tú te atreverías, Mario, a hacer un templo en tu casa y hacer una bóveda para después enterrar familiares? Por una parte, con los recursos necesarios, recursos económicos, muy probablemente sí, pero lo que sí se da en México y quizá en muchos países católicos es que hay muchas colonias en donde la casa literalmente se convierte en una mini iglesia. Hay su Virgen, hay su Cristo, y algo que tienen en común todas estas colonias donde eso existe es que son colonias con problemas de inseguridad. Vamos a la creencia de lo que es un templo, de la protección, también con sus dioses, con sus imágenes, con todo. Tú vas a Tailandia, yo he estado por aquellos rumbos y tú entras y en cada casa de Tailandia tienen un tipo como altar y le invierten en hacer su nicho y su altar, pero en todas las casas para la vida espiritual y que tengan buena fortuna, todo, pero no hay casa que no lo tenga, a todos los niveles, de que se protegen de malos espíritus, de esto y el otro, pero eso existe, existe allá. Son creencias según las religiones, abarcaríamos mucho, son diferentes costumbres y sí las tienen. O ya ves que hay muchos centros de meditación ahorita, o gente en la misma que practica yoga, de pronto tienen su templo también y van a esa parte espiritual de nuestros ancestros. Pero si yo te pregunto, si tú harías un templo, lo construirías, ¿qué harías en tu templo? Estar conmigo mismo, en donde puedo platicar con ese Dios en el que yo crea, y además tengo la libertad de ser 100% yo mismo sin que nadie me moleste. Donde realmente te sientes a gusto, donde realmente está tu paz, tu serenidad y sobre todo, que como ahorita, como yo te lo dije realmente, y ahorita está sucediendo muy en día, que si muere alguien o algo, hasta las cenizas las guardamos, porque a mí me tocó en mi caso con mi madre, todavía quería tenerla en la casa. Ya después tardé y fue un proceso, así como hay una película que se llama La Cabaña, es todo un proceso irla a llevar al nicho, porque pensaba que no, ¿cómo la iba a ir a dejar o algo? Me sentía hasta más segura porque sabía que tenía ahí las cenizas de mi madre. Y sin embargo, me tocó que mucha gente entraba y las veía o veía la cajita y se quedan, todavía no, pues no están como que acostumbrados o nunca han pasado por una etapa de alguna pérdida familiar o algo. Hablando de arquitectura, ahorita como te digo, es un conjunto de culturas donde se manifiestan todas las creencias y las pertenencias y las ideologías de ese tiempo, porque puede variar, porque ha variado, y claro que la arquitectura va cambiando, e inclusive hasta para construir, porque antes también para construir un templo, los antiguos griegos, imagínate cómo son los que empezaron a utilizar primero el mecanismo del elevador, el cómo subir cada piedra, todo eso, y que también significaba trabajo, fertilidad, fortaleza para los hombres por ir poniendo un ladrillo, otro y otro, y seguir haciendo. Y acuérdate también que entre más altos, muchos querían llegar al cielo. Por eso es que los querían ir haciendo arquitectónicamente más alto, según esto, para tocar las nubes y el cielo. Y que no ha cambiado. Si me pongo a verla y la transformo ahorita el 2021, 22, pues ahí están, todos quieren todavía estar haciendo los mejores rascacielos y llegar hasta mero arriba. Pero siguen siendo un templo porque quieren tener cosas también resguardadas dentro de esos edificios de mucha seguridad. Pero es la idea de hacer de lo imposible algo posible y dedicarlo, pues obviamente a nuestro omnipotente, a nuestro Dios. Sigue siendo una ideología. Es muy interesante que seguimos haciendo repetitivamente todo lo que han hecho nuestros ancestros. Ha ido mejorando, que tengamos la mejor tecnología, caemos en lo que somos desde inicio. ¿Cuál es ese enfoque que tendría el arquitecto sobre la necesidad humana de creer en un Dios o creer en algo? La necesidad del arquitecto es crear un espacio donde se sienta paz, armonía, haya esa iluminación, esa luz y conectarnos con la parte superior. Y lo hicimos. Por eso cada equinoccio baja la serpiente. Eso es lo que siempre hemos pensado los arquitectos.
en hacer espacios reales que los puedan mirar, disfrutar la gente y los vea como una parte de la pertenencia de nuestra cultura social, económica, moral y de belleza, viéndola desde el punto de vista que nos agrade a la vista y que sea también algo imponente, ¿no? Como de fortaleza. Podemos pensar que todo cuanto haga el arquitecto es templo. Deberíamos de pensarlo de esa manera en cada proyecto para poder dar lo mejor de nosotros. De hecho, lo que pasa es que el arquitecto somos artistas. Y acuérdate que las cosas más difíciles requieren paciencia, toda esa fe para poderla hacer. Ahí está Gaudí. ¿Cuánto ha tardado? Y le puedes llamar una de las mejores construcciones y sigue, porque son cosas maravillosas que hace, son cosas impresionantes que lo hacemos con nuestras propias manos, creatividad, entusiasmo, amor, vamos a ponerle, porque también hay que tenerle mucho amor y pasión a la carrera para hacer ese tipo de obras. Pensando ahora en las casas comunes que ya están, que ya existen, que ya están habitadas, la persona que vive en cada una de estas casas, ¿cómo le podría hacer desde revisar sus paredes, revisar lo que sea necesario revisar en físico? ¿Qué podría esa persona hacer para convertir su casa en templo y sentirse a gusto ahí? Lo que ya habíamos hablado en otros programas y en otros temas, y me preguntaste, ¿qué hay que hacer? ¿Hacer o ser? Y sin embargo es ser. ¿Qué es lo que yo requiero? Inclusive, ¿qué colores me gustan? ¿Cómo me gusta mi cama? ¿Dura, suave? ¿Me gusta estar en el piso? ¿Quiero una almohada suave? ¿Quiero una almohada dura? Es más, quiero tener mi área de computadora ahí mismo pegado conmigo, porque pues muchos ahorita quieren estar ahí pegados. Igual, el clima, qué temperatura, o sea, el amor propio a nosotros. Y platicaba yo la otra vez con unas personas, ahorita que está pasando todo esto en la pandemia, dices que mi hijo de repente se duerme, y tú sí, pero pues ojalá y esté aprendiendo, ¿no? Dices que se pone a ver tutoriales en la noche, sí, pues es que han cambiado ahorita pues toda la disciplina que se lleva para aprender, y si es para aprender, déjalo, o sea, no importa las horas, no hay hora para aprender, para desvelarte y todo, y ahorita más, ya se regularizará todo esto, pero déjalo que esté cómodo, déjale la computadora. Al contrario, déjalo que aprenda y que él mismo vaya haciendo su espacio, quiere su computadora aquí y que ya vaya sintiendo esa parte de pertenencia de sus cosas, de lo que tiene guardado. Ya estamos en la época que ya todo está en la computadora, que no pierdan su pertenencia de ser de donde están y estar a gusto en su casa, que es su templo. Estaremos sustituyendo un objeto de fe por otro, ya que ahora en vez de tener un nicho, ahora vamos a verlo todo en las redes sociales y las tecnologías de la información. ¿No corremos ese riesgo, Bianca? No, yo creo que no, porque una parte es el espíritu y alimentar esa parte, y la otra es la tecnología, y lo padre de la tecnología es lo que te digo, el ser y el estar pensando. La computadora, por más buena que sea, si no la mueven con conocimiento, no pasa nada. Y si no te mueve una emoción espiritual, sea la que sea, tampoco estás con los pies puestos en la tierra. Eso es por cultura y lo tenemos. Tenlo por seguro que nunca se va a perder. Ni la fe, ni la parte espiritual, porque esos rayos y este cambio climático que viene tremendo, nos viene a recordar muchas cosas como que somos chiquitos. Por eso es que hay que vivir de la mejor manera y disfrutar ahorita y el ahora lo que tenemos. Tengo muy claro que ha cambiado el clima, no lo teníamos así nosotros porque, o según a donde fuéramos a construir, que si llovía, no llovía, precisamente por eso viene el diseño, techos planos, dos aguas, todo. ¿Por qué? Porque era según la necesidad donde estaba, que es lo mismo de los templos, cómo estaban construidos y todo para que no se inundara, que aquí, que allá, que a veces ahí tienes la parte acá de las partes arqueológicas de Tulum, que ahorita está tan de moda, ahí frente a la playa. Hay algo que se me había pasado, que siempre los templos están amurallados, como que si necesitan algo de protección. En Colombia tú ves toda esa parte también arqueológica que tienen, también amurallada. Vas a otras partes y tienen la muralla. Entonces, estamos desmenuzando algunos aspectos de la naturaleza humana
la necesidad de creer en un Dios, la necesidad de sentirnos protegidos del mundo exterior al mismo tiempo que creemos, porque desconfiamos de lo que hay de la muralla para afuera. Tenemos ese dejo de humildad, de sentirnos pequeños ante el cosmos y el universo, pero también tenemos un pequeño dejo de arrogancia. A veces también apostamos a esa parte de la vanidad humana y por eso hay construcciones muy, muy bellas. De hecho, mencionaba por ahí Ernesto Sabato en su novela El túnel, que la vanidad es el principal motor del desarrollo humano. Es belleza, ego, es un conjunto de muchas cuestiones que todo tiene una rayita, que no te sobrepases para poderlo disfrutar, sino después se hace un infierno. Fíjate a dónde vengo dando con esta plática y bien padre, porque venimos dando que el templo mayor a lo mejor es todo el mundo y no lo hemos cuidado. Y todo lo que tenemos al alcance hemos cerrado los ojos, como dices tú, por vanidad, hacer una construcción mejor, ver la tecnología, ver todo, sabiendo que tenemos todas las características para aprovechar de la naturaleza muchas cosas de ese templo que tiene luz, tiene agua, tiene todo. Y a los seres humanos, ¿qué nos falta para poder desarrollar ese sentido de unidad? Y la pregunta es estrictamente de nuestro tema, arquitectura. Conciencia es lo que falta para cuidar las cosas, cuidar todo nuestro entorno. Y volvemos a caer en lo ancestral. Y eso es lo bonito del arte y la arquitectura. Precisamente por eso es tan valioso el arte. Tan valiosa la gente que está estudiada y tan valioso el escuchar. De hecho, te platico que estaba viendo que creo que en Francia ya hicieron una biblioteca humana donde va gente mayor que van y les preguntan y ellos les dan una explicación de, sí, mira las nubes o así se movía Francia antes, esto sucedía y le pusieron la biblioteca humana. Que ahora sabes cuáles son los nuevos templos de la gente que muere. Hay gente que a otros niveles se está congelando y se los venden como un templo de congelación donde van a estar que cuando un día haya algo puedan despertar. Pero volvemos al asunto de la necesidad de creer. Exacto. Ha cambiado mucho toda esta perspectiva de lo que es templo. Está interesante ese tema de empezar a pensar cómo dejar un legado que dure todos los años del mundo. Ya existen arquitectura preciosa, como dices tú, que a simple vista la ves y está hermosa, sus entradas te invitan, espacios muy bonitos, pero estoy hablando de un legado cultural, de una fortificación, vamos a decirle, que dure años. A eso yo me refiero. Personalmente, ¿qué le gustaría a la arquitecta Bianca López que se dejara como legado arquitectónico para de aquí a unos varios millones de años? Que lleguen los extraterrestres, ya no haya humanidad, pero que vea qué se quedó por ahí. Las cosas que hablen de amor y de unión, las cosas que no tienen valor, que no puedes comprar nunca con dinero. Recuerdos, cosas así, porque hasta nuestro cuerpo se deshace y todo, pero a lo mejor no se deshace una carta de amor. Por eso existen las figuras que muchas veces no las hemos podido leer, que han escrito en las cuevas. ¿Qué tal si decía Juan y María se aman? Se hicieron y duró años. Ahorita no vale nada, pero de aquí a 5 millones de años que alguien lo vea. Sí. Entonces, algo que represente que somos muy sentimentales, la raza humana, muy solidarios cuando se requiere. Algo que diga que valió la pena que haya existido la raza humana. Y que la vida, que naciera vida día tras día sin parar, que desde que comenzamos nunca hemos parado, siempre nace alguien nuevo. Qué bonita plática tuvimos hoy, Bianca. Ojalá que esta plática también ayude a los quienes nos han escuchado en el podcast a reflexionar sobre cómo ser también mejores humanos y también a mejorar nuestros propios espacios y nuestras propias habitaciones. Vamos a mencionar los datos de contacto de Construction and Design. Sí, cómo no, constructionanddesigns@gmail.com. El teléfono es el 8347-9623. Y ahí nos pueden contactar para citas, dudas, preguntas y pues, la información que viene en la página, ¿verdad? Para que nos contacten, Mario, para cualquier duda o aclaración. La página es corporativolo.com. Exactamente. Muchísimas gracias. Aquí concluimos nuestro episodio del día de hoy. Nos escuchamos en la próxima, que volvamos a platicar, Bianca. Te mando un abrazo. Igualmente. Cuídate mucho, Mario. Gusto en saludarte.
Gracias por escucharnos en Arquitectura del Alma. Los invitamos que nos escuchen en los siguientes podcasts. Hasta pronto. Arquitectura del Alma es una producción de Corporativo LOB SADCB, Monterrey, México, año 2021.